En este breve pasaje encontramos cuando menos 2 veces mencionado en estos 5 versículos, mencionados 2 personajes. Uno de ellos llamado Saulo de Tarso, o Pablo, ya para este tiempo todavía le llamaban Saulo. Aquí cuando se refieren a él dice y Saulo, todavía no le llamaban Pablo, Saulo. Pero también otro personaje llamado Bernabé. A estos 2 dice el escritor sagrado que el Espíritu Santo fue el que escogió, y de una manera directa, estando los líderes de la iglesia en ese tiempo en ayuno y en oración, dice que estaban estos ministrando al Señor y ayunando. Fue cuando el Espíritu Santo les habló y les dijo: aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Y entonces ellos, enviados por el Espíritu Santo, siempre se está enfatizando que la obra que se inició, que la tarea misionera a la cual fueron enviados Saulo y Bernabé, era no ocurrencia de la iglesia, ni ocurrencia tampoco de ellos, o el sentir particular de ellos, porque en ocasiones alguien pudiera llenarse de algún sentir, y bueno, esto del sentir a veces no es tanto precisamente la voluntad de Dios, a veces no es el sentimiento. A veces nosotros queremos manejarnos por los sentimientos, y la Escritura dice que engañoso es el corazón y perverso. Cualquiera que se quiera lanzar a hacer una tarea para la cual no lo ha llamado el Espíritu Santo, uno tiene que buscar confirmación siempre de Dios, oír la voz de Dios antes de lanzarse a cualquier tarea, porque la pura emoción, las emociones se pasan. Alguien se ilusiona, se emociona, voy a ir, pero luego se desencanta muy fácilmente, porque así son las cosas. A veces no resultan ser lo que uno piensa o lo que uno cree. Es mejor siempre apoyarnos en el Espíritu del Señor. Y estos salieron pues a cumplir la encomienda que el Señor había dejado a la iglesia. La palabra misionero viene de la palabra misión. La palabra misión, la tarea que el Señor encomendó a la iglesia fue: vayan y hagan discípulos de todas las gentes, o en todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enséñenles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí estoy con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Y esta fue precisamente la encomienda, y a esto se lanzaron, a predicar, a anunciar el mensaje de salvación, como decía hace un momento, el mensaje más hermoso, el mensaje que además no es mensaje de hombres, ni predicado por esfuerzo de hombres, porque si el Señor no nos acompaña, en vano abrimos la boca, en vano predicamos. Pero cuando el Espíritu Santo habla a través del que se pone en sus manos, hay efecto, hay reacciones, hay resultados. Los corazones son alcanzados, las mentes son transformadas, las vidas de los hombres se hacen nuevas. Es el Señor el que tiene que obrar. La Escritura dice claramente: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. El Señor es el que tiene que cambiar, el Señor es el que tiene que convertir, no nuestras palabras. Y una cosa muy importante, cuando uno predica, no debe ser el mensaje un mensaje que se acomode a las situaciones de las personas, porque no fuimos llamados para predicar mensajes que hagan sentir bien a las personas. A veces los mensajes que el Señor da no son muy amables, son mensajes que confrontan, que hacen que las personas se desincomoden. Pero si esto es lo que el Señor está enviando, gloria sea su nombre, porque Él sabe mejor que nadie lo que cada uno de los hombres a quienes llevamos la palabra necesitan, así como a nosotros. El día que oímos la palabra, algunos no nos sentimos nada bien. Yo hasta pensé
Hasta pensé que mi amigo que me había invitado a la iglesia le había chismeado al que estaba predicando algunas cosas que me estaban cayendo directitas a mí. Y es que así nos ha pasado a todos, amén. Cuando el Señor habla de una manera tan personal para cada uno de nosotros. Sé que esto es lo que pasó en la mayoría. Ahora, quiero mencionar dentro de esto la importancia del mensaje que la iglesia tiene que predicar. Hay muchos grupos que hacen trabajos o tareas misioneras y reúnen cantidades asombrosas. Yo lo que vi que reunimos hace un momento, no creo que haya alcanzado los $1,000, pero me di cuenta hace algún tiempo, hace un par de años o 3 años atrás, que mis 2 nietos que viven aquí cerca reunieron entre ellos dos en menos de un año $1,500 para misiones. Pues hasta yo operé, porque me vendieron un chocolate tan caro que ni me lo comí siquiera, ¿verdad? Pero no lo compré precisamente porque me lo quería comer, sino porque estuve dispuesto a cooperar para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo siga siendo predicado. Porque mis nietos estaban precisamente reuniendo recursos para apoyo de los misioneros del grupo al que pertenecen, en el que se reúnen sus padres, una iglesia del nombre de Jesucristo. Y bendigo yo al Señor porque se está predicando la palabra de una o de otra manera. Ahora, el mensaje que el Señor ha enviado a predicar a la iglesia es un mensaje que no tiene vuelta. Es un mensaje que tiene características muy singulares, muy particulares. Vivimos en un mundo donde hay una confusión religiosa, y a veces nosotros mismos, inclusive aquí, nos hemos llegado a quedar quietos, a conformarnos, a no tener mayor inquietud por la forma en que está avanzando el Evangelio. Nos alegra oír que haya cada día más y más personas que se convierten al Señor, y esto no lo cuestionamos. Definitivamente se han convertido a Él porque vemos la transformación de sus vidas. Pero hoy quiero compartir con ustedes, dentro de este contexto o dentro de esto que estamos mencionando y celebrando, la tarea misionera que la iglesia tiene que cumplir, que el mensaje, para que pueda ser fiel, tiene que ser exactamente como el Señor lo enseñó y lo dijo. La iglesia tenemos una característica, y la característica es que hemos siempre predicado un evangelio que se predica solo en el nombre de Jesucristo. Esto para algunos es una controversia, esto es un problema, es un conflicto. Sin embargo, para nosotros no lo es. Algunos inclusive hasta se llegan a burlar acerca del mensaje que predicamos y nos han puesto un título o un apodo y nos llaman los del solo Jesús. Nos llaman los del solo Jesús porque predicamos lo que la palabra del Señor dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Eso dice la palabra. Solo en Jesús, solo en el nombre de Jesucristo, no hay otro nombre. Jesús dio instrucciones bastante precisas. No importa lo que los demás digan, nosotros tenemos que oír el mandato divino. Y el Señor dio instrucciones después de su resurrección y antes de ascender a los cielos, y dijo de esta manera, según Lucas 24, versos 46 y 47: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y que se predicase ¿cómo? En su nombre. Diga usted, en su nombre. Que se predicase en su nombre. Esa fue la instrucción del Señor. Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados.
No hay otro nombre debajo del cielo. Otra vez, así dice Hechos 4:12. No hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Estas instrucciones son más que suficientes, son suficientemente claras para poder comprender que la predicación que debe de realizar la iglesia como tarea misionera es una predicación que se debe hacer en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si esto fuera de una manera distinta, entonces estaríamos falseando, estaríamos desobedeciendo, no estaríamos cumpliendo la encomienda del Señor, y sería mejor quedarnos callados. Pero la palabra del Señor es bastante amplia. Si yo ya no dijera nada más, aquí hay bastante material para que nosotros entendamos la tarea que tenemos que realizar. Ahora, no es un invento de la iglesia contemporánea lo de la proclamación del nombre de Jesucristo o predicar solo el nombre de Jesucristo. La iglesia, desde que nació, predicó siempre, y así lo ha seguido haciendo. Ha predicado el nombre de Jesucristo. Dice la Escritura que en el día del Pentecostés, una lectura que hemos hecho infinidad de veces, capítulo 2 de los Hechos, versos 22 al 38, bien pudiera leer todo el pasaje, pero bueno, invertimos tiempo en la colecta y en todas otras cosas, y no quiero leer todo, pero voy a leer los versículos fundamentales. Al oír esto, dice el verso 37, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿En qué debían de bautizarse para el perdón de los pecados? Solo en el nombre de Jesucristo es que puede haber perdón de pecados. El bautismo para perdón de pecados. Ahora, bueno, pecado, perdón de pecados. Si no hay perdón de pecados, no hay salvación. No puede entrar al reino celestial alguien cuyos pecados no hayan sido perdonados. Se tiene que predicar y creer y bautizar en el nombre de Jesucristo. El mensaje, el día de la sanidad del cojo de nacimiento que nos menciona el capítulo 3 de los Hechos, también proclamaba el nombre del Señor Jesucristo. El versículo 3, 16, el 16, versículo 16 nada más, dice: y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre otra vez, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. ¿En el nombre de quién? Y si alguien quisiera poner esto en cuestionamiento, remítase simplemente a los versículos anteriores. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Y sigue, este es el mensaje que se viene predicando. El mensaje, pues, que inclusive con mucha determinación y valor, con audacia, predicaron los apóstoles, aún ante los religiosos, las autoridades religiosas. Era bastante claro. Ante el concilio, ellos, cuando fueron cuestionados de cómo habían hecho aquello o cómo se había logrado eso que había ocurrido, la sanidad del cojo de nacimiento, en el capítulo 4, versículos 7 al 10, ellos respondieron al concilio y poniéndolos en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesucristo de Nazaret.
Y les dice claramente: a quien vosotros crucificasteis. Se lo dice de manera clara. La iglesia es clara, no tenía ninguna confusión. Además, sigue diciendo que después de esta experiencia y habiéndolos todavía castigados sin razón alguna, bueno, pues ellos salieron de todas maneras con mucha alegría por haber sido castigados, por haber experimentado el castigo por causa del Señor, ¿verdad? Y dice que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo todos los días, en el templo y por las casas. No había más que un templo, el templo de Jerusalén, a donde asistían los judíos, y ellos como judíos tenían derecho a ir, y allí predicaban, daban testimonio del nombre del Señor. No cesaban de hablar que el nombre de Jesucristo era el nombre bajo el cual los hombres tenían o podían recibir el perdón de los pecados y la salvación. Y esto, hermanos, les causó muchos problemas. Fueron perseguidos y los echaron fuera de sus propiedades y de sus lugares de origen, donde habían vivido toda su vida. Y en esa persecución, en ese tiempo de dispersión, no callaron, no iban lamentándose, no iban gimiendo porque ya habían perdido las propiedades en las que con mucha dificultad habían podido tener o alcanzar. Sabían que aquello no valía la pena, no valía gran cosa comparado con lo que el Señor les había dado. Y entonces no se callaron, dice la Escritura, dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Los que fueron esparcidos, así dice el 8:4 de los Hechos, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes llorando, lamentándose y gimiendo, ¿verdad? Porque los habían corrido. A lo mejor eso es lo que yo hubiera hecho. Cómo nos gusta, ¿verdad? Llorar, gemir, reclamar: Señor, mira, aquí estoy. Como dijo aquel vago que lo tenían en la cárcel, lo agarraron haciendo averías, se lo llevaron a la cárcel y allá fue el pastor a echarle la vuelta. Dijo: y hermano, ¿qué pasó? ¿Por qué está aquí sufriendo por causa de la obra del Señor? Malvado, y por andar robando gallinas, no se haga. Eso no tenía ningún temor, ¿verdad? Pero estos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Dice: entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. ¿Y les predicaba a quién? A Cristo. En el nombre de Jesucristo solamente. Aún en la persecución la iglesia no se ha callado. Y es en el nombre del Señor. La persecución, a causa de la predicación, particularmente en el nombre de Jesucristo, ha sido la herramienta o el arma con la que el enemigo ha tratado de callar a la iglesia. Pero sabe que en medio de la misma es cuando la iglesia más bien se ha fortalecido. Y la iglesia ha sido perseguida desde el principio de que nació, primero por los mismos judíos persiguiendo a judíos, porque tenían ellos una revelación que esperaban ellos que se les diera un día, pero que no la habían podido aceptar, porque cuando Cristo vino y predicó entre ellos y les dio muestras de que Él era el Cristo, el ungido de Dios, el Dios eterno que se había hecho hombre para llevar el pecado de toda la humanidad, ellos no lo aceptaron. Cuando fueron y le dijeron, cuando lo cuestionaron: a ver, dinos con qué autoridad o en qué nombre has hecho estas cosas. Pues yo les voy a responder, si ustedes me contestan primero una pregunta. ¿El evangelio que predicaba Juan era de Dios o de los hombres? Y aquellos se quedaron mirándose, eran bastante astutos, no eran tontitos, pero la astucia maligna es la que los dominó. Y entre ellos platicaron: si decimos que es de Dios, nos va a decir: ¿y entonces por qué no le creyeron? Ahí estaba la respuesta.
Jesús nunca eludió no responderles. Él no eludió responderles. Les contestó: ¿el bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? Contéstenme. Ahí está la respuesta. Ellos sabían que era de Dios. Juan no era un merolico que había salido a gritar por las calles, un loco destrampado que se vestía de mala forma y que andaba por allá en los desiertos bautizando a las gentes y proclamando el mensaje. Ellos sabían que era un profeta. Ellos sabían que era un enviado de Dios. Era un instrumento divino. Y ellos sabían que el mensaje de aquel hombre era un mensaje verdadero. Y él había dicho bien claro: viene tras mí uno que es mayor que yo, delante del cual no soy digno de encorvarme para desatar la correa de su calzado. Él los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego, porque yo los bautizo con agua, pero Él los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. ¿Quién tiene esa facultad? Solo el Eterno, el que andaba entre ellos, y cuando lo vio venir dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo el Señor, solo por su nombre, por su sacrificio, por su sangre, por su muerte. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Jesucristo advirtió y dijo que el mundo nos rechazaría por causa de su nombre. Lucas 21, verso 17, palabras del Señor Jesús: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Y seréis aborrecidos de todos, de todos, por causa de mi nombre. No se sienta mal si se burlan de usted, hermano amado. Es que usted está en el camino. Usted está en el camino. Sigue en el camino. No se desvíe. No pierda su fe. Pedro mismo escribe mucho tiempo después en su carta universal, la primera de Pedro, capítulo 4, verso 14: si sois vituperados por el nombre de Cristo, ¿por el nombre de quién? Por el nombre de Cristo, sois vituperados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Sois vituperados, claro que sí, pero sois vituperados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. ¿Cuánto más si predicamos otro nombre? Somos desobedientes al mandato del Señor. Además, la salvación solo se halla en el nombre de Jesucristo. Ya lo he repetido y lo volveré a repetir. La palabra es tan enfática, sencilla. Hechos 4:12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y mire, yo leí infinidad de veces, muchas ocasiones, Juan capítulo 1, que es un capítulo que la mayoría de los creyentes hemos leído, pero vean cómo me gocé y hasta derramé lágrimas delante del Señor cuando leí estos dos versículos particulares. Póngale usted 3. El capítulo 1, versos 11 al 13 de Juan, de San Juan, dice: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Fíjese bien, dice, ¿cómo dice? A los que creen que en su nombre. Díganlo más fuerte. Que lo oiga el diablo y salga huyendo, porque
a veces trata de confundirnos precisamente y pensar que no importa lo del nombre, que eso es un alarde nada más. Esta es la palabra de Dios. Este no es la doctrina inventada de algún religioso o de algún grupo. Esta es la palabra del Señor. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bendito el Señor. Oh, he pensado tantas veces en estas expresiones y yo digo, Señor, qué privilegio en verdad, qué privilegio el haberte conocido y el haber entendido la verdad de tu palabra. No lo creemos, no creemos que hayamos comprendido todo, pero el perdón de pecados solo es posible en el nombre de Jesucristo. No solo la predicación. Como iglesia hemos entendido muy claro el mandamiento divino, y como iglesia siempre hemos bautizado, y así vamos a seguirlo haciendo. Hemos bautizado en el nombre de Jesucristo. La iglesia así lo anunció a los judíos, porque hay quienes dicen, hay quienes usan el argumento de es que los judíos habían rechazado a Jesús, por eso necesitaban reconocerlo. Me dijo una vez un hermano muy astuto, de los que no creen en el nombre de Jesucristo: hermano, eso usted no ha comprendido. Me dijo, ¿no ha comprendido qué? Pues es que los judíos habían rechazado a Jesús, y entonces una manera de humillación era tener que reconocerlo, aceptarlo y bautizarse en su nombre. Oh, de veras, me dijo. Oye, pues de veras no lo había comprendido. Gracias por iluminarme. Gracias. Le digo, ¿así es que eso es? Sí, eso es. Y luego entonces, ¿por qué los samaritanos también fueron bautizados en el nombre de Jesucristo? Pues es que los samaritanos y los judíos son el mismo pueblo, nomás que medio separados unos de los otros. Qué bien. Sí, porque la Biblia dice, dije, según capítulo 8 de los Hechos, relata cuando va Felipe a predicar a Samaria, y cuando escuchan los samaritanos el mensaje empiezan a convertirse y empiezan a ser bautizados en el nombre del Señor Jesús. Dice, pues es que los samaritanos y los judíos son los mismos. Oh, de veras. Bueno, está bien. Vamos. Está bien. Qué bueno que me esté iluminando usted, que me esté ilustrando. Le digo, pero entonces los gentiles, los que no eran judíos ni samaritanos, ¿por qué se bautizaron en el nombre de Jesucristo? ¿Dónde dice eso? Le digo, ¿nunca ha leído Hechos capítulo 10? Cómo llega Pedro a la casa de Cornelio acompañado de un montonón de judíos cristianos, pero de esos que también eran muy arraigados, dije, como judíos, y ahí les predica y empiezan a hablar en otras lenguas. Y entonces Pedro les dice, les pregunta a los que iban con él: ¿habrá algo que impida para que estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros no sean bautizados también en el nombre de Jesucristo? Nadie pudo interponerse, y entonces les mandó bautizar en el nombre de Jesucristo, dice la Escritura, capítulo 10, versículos 44 al 48 particularmente, para que, bueno, no hagamos tan larga la lectura porque son muchos más pasajes y versículos. Pero dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión, o sea los judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles. ¿Sobre quién? Los gentiles, los que no eran judíos, que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿En qué nombre fueron bautizados?
¿En qué nombre fueron bautizados? En el nombre de Jesucristo, sí, en el nombre del Señor Jesús. Ah, me dijo, pero yo ya fui bautizado. Y entonces los que ya somos bautizados, pues no debemos de ser bautizados otra vez. Le dije, ¿en qué nombre fue bautizado? Pues en el nombre de Jesús. Oh, ¿de veras? Le digo, ¿a qué iglesia pertenece usted? Pues fulana iglesia. No, ellos no bautizan en el nombre del Señor Jesús. Pues a mí sí. ¿Y dijeron Jesús cuando lo bautizaron? Le dije, ni siquiera para decir salud, le dije. Usted no me platica historietas a mí, le dije, porque de allá me sacó el Señor a mí también. De entre esos ignorantes, convertidos, sinceros, cristianos, porque han conocido una palabra en la que han creído, pero curiosamente no han aceptado el bautismo en el nombre del Señor Jesús, por orgullo, por tradición. Y luego me dice, pues es que yo ya me bauticé. No, Señor, usted no ha sido bautizado en el nombre del Señor todavía. Porque, a ver, dígame, ¿qué nombre invocaron? Pues el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Oh, sí, y lo invocaron. Yo tenía mi chequera conmigo ese día, y agarro un cheque, lo corto y lo digo, tenga, le voy a poner la cantidad, usted póngale su nombre allí, vaya y cóbrelo. Me dice, pues fírmelo. Ah, vivillo, le dije, nada más para esas cosas. Le dije, bien sabe usted que un cheque no firmado no tiene valor, ¿verdad? Pues mientras que el Señor no firme su bautismo con su nombre, usted no tiene ningún valor en cuanto a lo que está haciendo. ¿Lo entiende? Le dije, el nombre del Señor tiene que ser invocado sobre usted. Arrepiéntase y bautícese en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados. Y siga sirviéndole al Señor, porque no niego que usted le está sirviendo de alguna manera. Pero usted predica lo que no entiende o lo que no ha comprendido. Y por eso mi deber es predicarlo. Y hermanos míos amados, nosotros como iglesia hemos llegado a caer en el error de simplemente aceptar que ya todos los que han sido bautizados, sin importar cómo, son salvos. Hasta lo hemos llegado a afirmar. Está usted equivocado. Usted está contrariando la palabra de Dios, porque es usted muy piadoso, muy misericordioso. Mire, yo sufro lo mismo que ustedes. Resulta que tengo familiares que recibieron la doctrina y recibieron la doctrina del nombre de Jesucristo y conocieron, algunos hasta fueron bautizados con el Espíritu Santo, pero no bautizados nunca en el nombre de Jesucristo. Me alegra verlos que viven una vida distinta, que se alejaron de los vicios, que van muy fielmente a la iglesia que escogen. Pero les he dicho, no te engañes, tú conoces la doctrina. No, ustedes son muy fanáticos y siempre están enfatizando que el nombre de Jesucristo. Le dije, mira, blasfemo, la palabra de Dios lo dice, no lo digo yo, y ya te lo he enseñado muchas veces. Le dije una vez a uno de mis hermanos, me duele mucho. Cuánto quisiera, ruego al Señor cada noche, Él me es testigo. Ruego siempre, Señor, haz la obra, tumba esas barreras, esos argumentos de orgullo, de tradición. ¿Y quiénes no quieren? Porque el enemigo los tiene atrapados. Porque es mejor practicar una religión cualquiera, pero mientras los tenga alejados de la salvación real, porque en ningún otro hay salvación. Porque no hay salvación en ningún otro nombre. Entiéndalo, esa es palabra de Dios, no es una réplica de bautismo, de cosas que no entendemos. Los discípulos de Juan, que fueron hallados en Éfeso por Pablo, cuando los encontró, ya eran discípulos de Juan, y los encuentran y dicen, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Capítulo 19 de los Hechos estoy citando, versículos del 1 al 5 para que si quiere anotar la cita.
Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron, pues ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces Pablo, sabiendo por dónde iba la cosa, dice: pues ¿en qué han sido bautizados? ¿En qué pues fueron bautizados? Oh, pues en el bautismo de Juan. Ya entiendo. Pues miren, Juan vino predicando un bautismo para arrepentimiento, diciendo que creyeran en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y entonces los mandó a bautizar en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué no estaban bautizados? Sí, pero no habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Y entonces los mandó a bautizar en el momento, y poniéndole las manos fueron llenos con el Espíritu Santo. Desde la antigüedad, aún en el Antiguo Testamento, que para algunos es tan difícil de comprender o encontrar, todo esto sobre la unicidad y sobre el nombre, el un solo nombre. Desde la antigüedad solo se ha hablado de la forma singular del nombre. ¿Por qué? Porque Dios es solo uno, y por consecuencia su nombre es también solo uno. El Señor no tiene ni dos, ni tres, ni cuatro nombres, tiene un nombre, y es un nombre que es sobre todo nombre. Zacarías capítulo 14 versículo 9 dice: y Jehová será rey sobre la tierra, sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Siempre ha sido uno. El Señor nuestro Dios solo es uno. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Tenían que repetir de manera frecuente los judíos para que no se les olvidara. Y es solo por ese nombre que el Señor ha llamado a todos los que hemos sido redimidos. Solo por ese nombre. Isaías capítulo 43 versículo 7 dice de la siguiente manera: todos los llamados de mi nombre. ¿De cuántos nombres? Uno. De mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Todos los llamados de mi nombre. El Señor solo tiene un nombre. El Señor solo tiene un nombre. Y después repite 52, 6 y 7: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día. Porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Esa es la tarea misionera de la iglesia. Esa es la tarea que la iglesia tiene que cumplir. Predicar la doctrina verdadera. La única doctrina que salva a los hombres es la de el bautismo en el nombre del Señor, la fe en el Señor. Puedo seguir abundando, hay mucho más. En el bosquejo he traído tanta información porque además está llena nuestra cabeza, y la Biblia habla de manera tan amplia sobre esto. Curiosamente, los demonios solo en el nombre de Jesucristo huyen. Y un día que me argumentaba muy fuerte un hermano que creen en esa doctrina tradicional, me decía: ¿ustedes ven que nosotros usamos el nombre del Señor? Oramos en el nombre del Señor, reprendemos a los demonios en el nombre del Señor, y todo lo que hacemos buscamos hacerlo en el nombre del Señor. Sí, todo menos el bautismo. Ahí está el detalle. Y eso es lo que ustedes necesitan hacer. ¿Por qué no se humillan y reconocen que han vivido una vida equivocada? No para presunción de nuestra parte, ni para humillación de sus vidas ante nosotros, sino ante el Señor, que es el único que salva. Si el hombre se humilla, el Señor le salva. Amado hermano,
Usted y yo tenemos un enorme privilegio. Tenemos una sublime bendición. Nos ha dado el Señor una doctrina preciosa. Hoy, la Iglesia del Señor Jesucristo. Hoy, la Asamblea Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Tenemos que seguir predicando con celo esta doctrina. No se deje usted engañar. Engañoso es el corazón y perverso. Amamos a nuestros hermanos que no son bautizados en el nombre de Jesucristo. Los amamos. Con todo nuestro corazón les apreciamos, y respetamos su fe, pero tenemos que predicarles la verdad. Si en verdad los amamos, tenemos que predicarles la palabra. No debemos de callarnos. No es porque queramos considerarnos que somos los superiores, que estamos aquí nosotros y somos los que tenemos la gran iluminación. Eso es de parte de Dios. Esa es su palabra. No es el invento nuestro. No vamos a tratar de impresionar a nadie. Prediquemos la verdad. Y la verdad los hará de ser libres. En el nombre del Señor Jesús, dispongámonos, hermanos, a apoyar la empresa del Señor, yendo fielmente conforme a su palabra. Póngase en pie. Hay alguien quien en esta ocasión ha recibido de parte de Dios revelación en cuanto a cosas que no había comprendido. Venga a la presencia del Señor. Me invito en el nombre de Jesucristo a que venga usted en esta hora ante el Señor y le diga al Señor: te reconozco como eres y te pido que vengas a morar en mi corazón plenamente. Me rindo a ti, Señor. Sé que sin reconocer tu nombre, sin bautizarme en él, estoy perdido. En el nombre de Jesús.